Este es el Salón Xilian, ubicado en la concurrida zona comercial de Wangfujing, en Beijing. Es una de las pocas peluquerías estatales de China, más reconocidas por la gente. Normalmente, el salón abre a las 9 de la mañana, pero hoy, 2 de febrero, los clientes empiezan a llegar desde las 7:30, mientras que los peluqueros comienzan su trabajo a las 7. En el segundo piso del salón se encuentra una clienta especial. Se trata de la hija de la famosa escritora china, Pingxing Wuqing, también profesora de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. El peluquero que la atiende es Wu Yongliang, un maestro de 76 años. La primera vez que Wu Qing visitó el salón Xilian fue en el año 1978 y desde aquel entonces no fue a ningún otro lugar a arreglar su cabello. El maestro Wu Yongliang tiene una excelente habilidad. Ha investigado por muchos años y realiza bien todos los procesos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de cabello. Por ejemplo, mi pelo es corto y en algunas partes crece a contrapelo. Ya no es largo, ya está bien. No lo toques. ¿Crees que aquí es aún largo? ¿Hay muchos pelos por aquí? En esta parte es más grueso. Mi cabello no crece de forma pareja en toda la cabeza. De acuerdo con la superstición china, si uno tiene 2 partes sin pelos en la cabeza, su madre se suicidará. Antes tenía el cabello largo, pero ahora lo llevo corto, que es más difícil de arreglar. Me parece que el maestro Wu presta atención a todos los detalles y hace bien todos los procesos. La vida de las personas está mejorando día a día, con tantos años de reforma y apertura. La gente ya tiene más exigencias en cuanto a su aspecto físico. En el pasado, los clientes solo venían porque necesitaban cortarse y lavarse el cabello, pero ahora todo es diferente. Los mayores quieren parecer más jóvenes, mientras que los jóvenes sueñan con estar a la moda. Tu madre se ve totalmente diferente después de arreglarse el cabello. Ha cambiado su estado de ánimo. Estado de ánimo. Ellos te ven el cabello y deciden quién te hará los rizos. Si tienes pelo duro, te ofrecerán servicios para hacerte rizos más pequeños. Luego, te atenderá la persona más apropiada para cortarte el pelo. Creo que aquí todo varía de persona a persona. A mi parecer, eso se debería aplicar en todas las industrias, porque los clientes son humanos, no son máquinas. El arreglo del cabello no es solo una técnica, sino también un arte. Creo que se parece un poco a las esculturas. La cara es la base, mientras que el cabello es una decoración. Lo embellecemos con los instrumentos, es decir, con las manos. Creo que es un tipo de escultura. En Beijing, el Salón Xilian tiene muchos fieles clientes. Algunos jóvenes admiran las estrellas, pero nosotros admiramos al maestro Wu. Wu Yongliang es la estrella del Salón Xilian. Domina bien todas las técnicas de cortar y rizar el pelo y puede finalizar un peinado con tan solo 5 cortes. Además, el manejo del cepillo y del secador son sus grandes habilidades. El maestro puede utilizar al mismo tiempo varios cepillos y cada cabello arreglado por él se ve reluciente, elástico, vivo y natural. Todas las habilidades que domina Wu Yongliang le han costado años de aprendizaje y práctica. Si no manejara bien las técnicas básicas, el peinado se desvanecería al salir del salón.
Wu Yonglian ya lleva 57 años trabajando en Xilian. Empezó a trabajar en el salón desde que este se trasladó a Beijing. Para las personas de Beijing, Xilian es mucho más que un simple salón de belleza. Casi todos los peinados más populares de China han sido creados en ese lugar. Es el símbolo representativo de la moda y el emblema de dicha industria. Desde la década del 50 hasta los años 80 del siglo pasado, Xilian había sido el salón de gama más alta en toda la capital. Los clientes frecuentes del salón van desde actores de películas, presentadores de TV, hasta políticos del gobierno. En aquel entonces, visitar Xilian estaba tan de moda como vestir la ropa de Pada Xiang, los zapatos de Nei Shenglian y los sombreros de Ma Chuyuan, los cuales formaban parte de la vida ideal de los beijingeses. Hoy en día, las peluquerías privadas ya están ampliamente extendidas en Beijing, pero los viejos capitalinos siguen teniendo la costumbre de arreglarse el cabello en Xilian, ya que aquí permanecen los recuerdos de las épocas pasadas. Justamente este miércoles visitaron nuestra tienda 8 clientes. 4 de ellos ya tenían 82 años. Les dije en broma que estaban reuniéndose en el salón, y uno que ya tenía 82 años me dijo que sí. Dicen que me ven en este local desde que yo era un muchacho y han sido atendidos por mí durante muchos años. Han pasado tantos años. Tiene la misma edad que nosotros. ¿Desde cuándo vienes aquí? Vine desde que era una chica joven, Una chica joven. de 18 o 19 años. El arreglo del cabello es una industria pegajosa. Los clientes siempre buscan a su peluquero habitual. Después de tantos años transcurridos, las mujeres que aman la técnica del maestro Wu Yonglian ya se han despedido de su cabello negro, teniendo ahora canas blancas como la nieve. Han pasado la juventud y entrado en la tercera edad, pero ser atendidas por el maestro Wu se ha convertido en parte indispensable de sus vidas. La relación entre ellos va más allá de la de cliente y peluquero. Son como amigos cercanos, charlan, recuerdan el pasado e intercambian las noticias que les preocupan. En esta época de vida tan apurada, un encuentro de este tipo puede enternecer el corazón de cualquiera. Debido a esta atmósfera, el anciano de 76 años disfruta mucho de su intenso trabajo. Guang Chisen es un joven de 30 años. Trabaja como peluquero en Shenzhen. Cerró su salón hace un mes y empezó a viajar para aprender por toda China. Guang Chisen no es principiante en este ámbito. Comenzó a trabajar como estilista a los 15 años, pero en los últimos tiempos se encontró con algunos obstáculos. Sentía haber entrado en un callejón sin salida. Anteriormente, debido a mi carrera profesional, tenía un círculo social limitado. Carecía de técnicas y conocimientos sobre el embellecimiento del cabello, también de historia, contactos y comercio. Lo que menos tenía era comprensión de la moda. Tenía pocos recursos y quería ampliar tanto a mi círculo. Generación, Guang Chisen se ha dado cuenta de que para ser un excelente peluquero, tener una buena técnica no lo es todo. Una buena comprensión de la moda, gran personalidad, así como los lazos y el afecto establecidos con los clientes son requisitos fundamentales para un peluquero moderno. En realidad, este es el mismo camino que ha recorrido el maestro Wu Yonglian en el salón Xilian durante los últimos 50 años. Si ganas la confianza de los clientes, cada día más personas te buscan para ser atendidas por ti. A veces habían demasiados clientes, pero no se podía atenderlos a todos y terminaba perdiendo la paciencia. O a veces estaba ya muy ocupado y no era capaz de atender más, pero el cliente insistía en que lo atendiera. En esos momentos solía tener carácter fuerte, pero ahora los clientes me dicen que tengo una mejor actitud y que ya no me enojo tan fácilmente. Siempre estoy satisfecha. Me siento más enérgica. Si ella se maquilla, se ve mejor. ¿Cómo lo ves?
Está muy bonito. Muchas gracias por tu trabajo. Parece que mis técnicas aún sirven. Bien, bien. Muchas gracias. Nos vemos. Te toca a ti. Xilian es un salón de Beijing, pero Wu Yonlian y otros expertos de la peluquería son provenientes de Shanghai. En los años 50 del siglo pasado, Beijing estaba en medio de una construcción a gran escala y las tradicionales ramas de servicios también estaban frente a una buena oportunidad de desarrollo. En 1956, bajo la dirección del entonces primer ministro chino, Zhou Enlai, una gran cantidad de marcas tradicionales de Shanghai se trasladaron a Beijing. Entre otras, se destacaban las 4 peluquerías famosas. Las ramas de servicios abarcan muchos sectores, incluidos la reparación, los restaurantes, la indumentaria, la fotografía, así como el teñido. Muchos negocios de estos sectores se trasladaron a Beijing. Xilian llegó a Beijing en 1956. Todos iban a aprender con ellos. Después de salir del trabajo, a veces estudiaban hasta la medianoche. En esos días, las peluquerías de Beijing eran muy conservadoras. Los rizados se limitaban a los más comunes. En cambio, los maestros de Shanghai, del salón Xilian, no solo trajeron los peinados más a la moda, sino que también podían hacer rizos en forma de hermosas ondas. En ese entonces, el salón Xilian se convirtió en el favorito de las mujeres de la capital. En el comienzo, trabajaba 8 horas al día, sin poder descansar ni un minuto. Habían muchos clientes. En ese entonces solo tenía 19 años, menos de 20 años. Era un chico joven y alto, y tenía el aspecto típico de los muchachos de aquel momento. Mientras que entre las clientas habían chicas, jóvenes estudiantes universitarias, y mujeres más a la moda. Todas venían por mí. En aquel momento yo era más delgado, y no era viejo como ahora. Todas las jóvenes venían por mí. Ya tengo 76 años, y sigo trabajando. ¿No has visto a la clienta de esta mañana? Ya tiene 80 años y llevo medio siglo atendiéndola. Hasta ahora le sigo arreglando el cabello. Me dicen que en el pasado tenía una peor actitud que ahora, pero realmente estaba muy ocupado y no podía atender a todas las clientas, brindándoles un buen servicio. En la década de los 50, en Beijing, el precio general para cortarse el pelo era de 40 centavos, pero Xilian cobraba 80 centavos. El rizado costaba 2 yuanes y 20 centavos. A pesar del alto precio, Xilian era muy acogido entre los capitalinos. Los ciudadanos de bajos ingresos no podían gastar tanto para cortarse el pelo normalmente, pero visitaban Xilian antes de la fiesta de la primavera. En ese entonces, a partir de diciembre del calendario lunar, Wu Yonlian ya no tenía tiempo para dormir bien. En los días más atareados, él tenía que cortar el pelo de 130 personas y hacer el rizado de otras 40 personas. Ganaba más de 100 yuanes por mes y ese ingreso era bastante alto en aquella época. No obstante, el precio de Xilian tenía sentido. Anteriormente, las peluquerías de Beijing solo prestaban servicios de corte y afeitado y la mayoría de los clientes eran hombres. En cambio, en la misma época, Shanghai era la ciudad más abierta a las cosas nuevas en toda China. Los peinados de allí eran los más modernos y los servicios eran de mejor calidad. Con el establecimiento de Xilian en Beijing, los maestros provenientes de Shanghai llevaron una nueva atmósfera a la capital. Honestamente dicho, no tengo muchos conocimientos culturales. Vivía en una zona rural y no me presenté ni una vez a la escuela. Solo estudié un tiempo en un aula privada. Después de llegar a Beijing, me pareció que los peluqueros teníamos una posición social más alta. Ganábamos salarios que iban desde 60 yuanes hasta 80 yuanes. Los mejores maestros ganaban lo mismo que los ingenieros. Después de la reforma social, en 1956, ya no había peluquerías privadas en China. Los peluqueros se convirtieron en empleados estatales. Era uno de los 8 oficios más importantes de aquel momento. La peluquería es una profesión respetuosa, pero en la China antigua, era un oficio humilde. Solo los chicos de familias pobres y que no tenían otra opción lo aprendían. Llevaba 3 años como aprendiz. Durante estos 3 años, pasé la mitad del tiempo haciendo quehaceres con poco sentido. ¿Cómo y cuándo aprendíamos? No era posible que los clientes pagaran para que hiciéramos experimentos en su cabello. No era posible. Los aprendices de aquel entonces eran diferentes a los estudiantes de ahora.
Ahora, a los estudiantes los tienes que forzar a aprender, pero en el pasado teníamos que prestar mucha atención a las indicaciones de los maestros. Los aprendices teníamos que estar de pie durante todo el día, aunque no hubieran clientes. Mirábamos muy concentrados y no queríamos perder ni un detalle. Mis compañeros y yo salíamos del trabajo a las 7. En Shanghái, los negocios cerraban a las 7 de la noche. Al salir del trabajo, visitábamos los puestos de frutas, las tiendas de golosinas y los restaurantes de fideos. Les ofrecíamos a los dueños arreglarles el pelo sin cobrar. Les cortábamos el cabello o les hacíamos rizos. Así aprendíamos y practicábamos. La vieja generación dice que un aprendiz tardará 3 años hasta convertirse en un peluquero cualificado. Como muchos otros oficios tradicionales de China, la peluquería da mucha importancia a la práctica y a la calma al momento de aplicar distintas técnicas. Desde la alta sociedad hasta las personas comunes y corrientes, desde los ancianos hasta los bebés, todos son iguales y merecen una atención respetuosa. Los peluqueros realizan todos los procesos de manera ordenada. No se sientan nerviosos al atender a un cliente de la alta sociedad, ni tampoco descuidan a los más pobres. Este oficio, aparentemente humilde, requiere de habilidades espléndidas y cualquier descuido destruirá la carrera del profesional. Cuando apenas me inscribí en esta carrera, aún no sabía manejar ni los instrumentos más básicos. Veía a mi hermano hacerlo hábilmente y me parecía fácil. Mi hermano me dijo que le afeitara la barba a un cliente. Al contrario de lo que pensaba, le lastimé el mentón con solo un corte. En ese momento me di cuenta de que la peluquería no era nada fácil. Mi hermano me preguntó si era difícil y yo le dije que sí. Así que empecé a aprender desde lo más básico. Comparada con la larga historia de China, la peluquería es un oficio joven. Empezó a ser una carrera profesional desde hace solo 300 años. Sin embargo, hay muchas historias con respecto al cabello en la historia de China. Una de las anécdotas más famosas ocurrió en el período de los 3 reinos. El entonces primer ministro, Cao Cao, entró en el campo de arroz involuntariamente, debido a que su caballo se asustó por unos pájaros. Como las reglas militares establecían que los que destruyeran los campos de cultivo estaban condenados a la muerte, Cao Cao quería suicidarse. Los asesores le impidieron hacerlo y le aconsejaron cortarse el cabello como castigo. Cao Cao se cortó el pelo como castigo a sí mismo, y en aquel entonces ese era un castigo bastante fuerte. Cuando era aprendiz, el primer paso era poner la túnica sobre el cuerpo del cliente. Había que colocar la túnica para que los cabellos cayeran en la tela. Los pelos que caían al suelo tenían que dejarse a un lado y no se los podía pisar. Chan Youwan trabajaba como aprendiz en 1953, unos 1700 años después de que Cao Cao se castigó a sí mismo cortándose el pelo. Sin embargo, los chinos no han cambiado su opinión respecto al cabello. A lo mejor suena raro que uno no pueda cortarse el pelo según su propio gusto, pero es verdad que los chinos no podían cortarse el pelo a su propia voluntad antes del año 1644. En todas las épocas históricas, tanto las reformas políticas como los cambios económicos se reflejan en los peinados de la gente. Estos son datos que nos dejan los sociólogos estadounidenses. Una década después de la Revolución de 1911 en China, un hombre aún llevaba una trenza larga. Los hombres chinos tenían trenzas de este tipo a partir del año 1644, cuando los manchúes irrumpieron en el territorio chino. Los nómadas obligaron a todos a cortarse el pelo en la parte frontal. Cortar el pelo en la parte frontal era costumbre de los manchúes. En aquel entonces, la familia real reclutó a muchos peluqueros. Se ordenaron cortarles el pelo obligatoriamente a la población. Sin cobrar, les cortaron el pelo gratis. En los primeros años de la dinastía manchú, la corte imperial estableció puestos de peluquería por todas partes y obligó a los transeúntes a parar y cortarse el pelo. La política del gobierno manchú era así: el que tenía el pelo perdería la cabeza, y el que quería conservar la cabeza tenía que cortarse el pelo.
Esta política tenía como objetivo destruir la moral y la tradición de los chinos. El pelo es la parte del cuerpo que hereda uno de sus padres y por eso nunca debía ser dañado. Así que la gente no se cortaba el pelo antes de la dinastía Manchú. Así se entiende por qué el acto de Cao Cao ganó tanta popularidad. Incluso en el año 1953, cuando Chang Yo-wang trabajaba como aprendiz, los chinos aún cuidaban mucho de su cabello. En aquel entonces, todas las peluquerías tenían preparado un cesto para recoger los cabellos que caían al suelo, ya que el pelo era herencia de los antepasados. No se lo podía poner en cualquier lado. Si caían al suelo, no se los podía pisar. Era un respeto a los padres. Recogían los cabellos en el cesto y los conservaban bien. Ahora los pelos caen por todas partes e incluso los pisamos. Es una gran falta de respeto a los padres. En los primeros años de la dinastía Manchú, el corte de pelo era un acto militar, así que unos peluqueros fueron asignados por el gobierno manchú como funcionarios esenciales. El gobierno les dio instrumentos profesionales. En el palo que llevaban los peluqueros al hombro, en un lado había un hornillo con barreño y en el otro un pequeño armario, en cuyos cajones había varios instrumentos. El palo estaba diseñado y elaborado por la Casa Real y no se podía fabricar afuera. En aquel momento, cortarse el pelo era gratis. En la dinastía Manchú era una orden de la corte, una orden del emperador, y el que conservara el pelo perdería la cabeza. Y quienes no quisieran ser decapitados tendrían que cortarse el pelo. Así que el palo se divide en dos partes. En la parte delantera hay un barreño llamado dragón verde, mientras que en la trasera hay un taburete llamado tigre blanco. La silla se llama tigre blanco. Diferente a muchos otros oficios en los que se debía gritar para atraer a más clientes, los peluqueros nunca gritaban. A lo mejor querían mostrar su trasfondo gubernamental e imponerse sobre la gente común. Tenían en las dos manos un objeto hecho con dos lengüetas de cobre para llamar la atención de los transeúntes y vecinos. Este instrumento tenía muchos nombres en la dinastía Ming. A veces se lo llamaba pinza. Otro nombre era panza de niño, porque se parecía a las barrigas de los chicos. Producía sonidos resonantes. El peluquero andaba por la calle percutiendo este instrumento. Al oírlo, la gente salía para cortarse el pelo. En 1911, año en que estalló la Revolución China, el peinado de los hombres cambió. Ya no tenían trenzas. El peinado más popular era el de raya al costado. Al mismo tiempo, las técnicas y los instrumentos de los peluqueros también cambiaron. A partir de mediados de los años 20 del siglo pasado, el secador electrónico se convirtió en una nueva corriente de moda. De esta manera, la peluquería recibió otro periodo de prosperidad. En las ciudades más grandes de China, se abrieron numerosos salones de alta gama, y la mayoría de estos se encontraban en las avenidas más concurridas. El salón, además de atender a los clientes masculinos, ahora también ofrecía servicios como rizados o embellecimiento a las mujeres. Algunos salones incluso atendían más damas que caballeros. Incluso el espejo tenía sus requerimientos especiales. El espejo de cuerpo entero no servía. Debía ser un espejo con una base de 1.2 metros, porque en ese entonces la mayoría de las clientas llevaban vestidos o faldas largas, y cuando se sentaban, los peluqueros, parados detrás, lo verían todo. Eso no podía ser. Algunos peluqueros maliciosos miraban intencionalmente. Beijing es el último destino del viaje de aprendizaje de Quan Chu Sen. Este viaje de duración de un mes ha influido en su opinión respecto a su carrera profesional. La transformación de la peluquería, desde funcionarios oficiales del gobierno hasta emblema de la moda, ha conmovido mucho a Quan Chu Sen.
En comparación con los maestros de la vieja generación, los peluqueros jóvenes se enfrentan a competencias más intensas. No obstante, tanto en la peluquería Xilian, que tiene una historia de medio siglo, como en los salones de moda de la actualidad, un elemento permanente es que es un oficio que trata con la gente y que no solo da importancia a las técnicas, sino también a las emociones. Al poner punto final a este viaje, me parece que he aprendido algo muy diferente a lo que he aprendido antes, como la pasión, la pureza o la concentración. Mucha más concentración y mucha más pasión que antes. Nuestro objetivo no debe ser ganar dinero, sino difundir esta carrera y tener una comprensión más profunda sobre el arte del arreglo del cabello. Después de finalizar este viaje, siento tener una pasión más pura respecto a este oficio. Fu Qifang, esposa del famoso actor de ópera de Beijing, Mei Lanfang, visitó Xilian en el año 1965, cuando el salón apenas se inauguró. Wu Longyang, aún joven en aquel entonces, era el peluquero en el que ella más confiaba. Más tarde, debido al fallecimiento de su esposo, Fu Qifang no quiso salir y le pidió a Wu Yongliang que la atendiera en su casa. Así, transcurrieron 4 o 5 años hasta que Wu Yongliang no lo pudo hacer más, porque Xilian cerró el departamento para clientas mujeres. A partir de agosto de 1966, Wu Yongliang tuvo que limitarse a cortarle el pelo a los hombres únicamente. En ese periodo ya no necesitaban mis técnicas. Los servicios se limitaban al lavado y al corte común. No había arreglos más complicados. El corte común solo costaba 20 centavos. Los clientes ni podían mirarse en el espejo porque este estaba cubierto de papel. ¿Para qué te miras al espejo? ¿Para qué quieres ser bonita? Todos los espejos estaban cubiertos de papel, mientras los secadores permanecían escondidos en los armarios. Muchos instrumentos ya no se podían usar. Además de eso, las mujeres incluso ya no podían tener trenzas largas. Por supuesto, solo llevaba unos días haciendo los trabajos básicos y me decían que no me necesitaban, porque los asistentes ya podían hacerlo. Así que pasamos al departamento de los caballeros y empezamos a atender a los hombres. El peinado de los hombres era un poco más complicado. A finales del año 1976, Wu Yongliang fue notificado de que podía volver a atender a las mujeres. El experimentado peluquero se sintió un poco preocupado, porque ya llevaba 10 años sin hacer rizos. Los jefes le dijeron que el sector de la cultura estaba teniendo más intercambio con el exterior y había que prestar más atención al aspecto de los trabajadores de ese ámbito. Así que las mujeres que tenían carta de recomendación podían hacerse rizos, pero no podían ser rizos grandes en forma de olas. La primera clienta que recibió era la actriz Tian Hua, la cual visitaría Japón. Sin embargo, vinieron 4 personas con una sola carta de recomendación. En ese momento, muchas personas gestionaron cartas con sus familiares o amigos del círculo cultural para poder aprovechar la oportunidad y lucir más bonitas. Desde 1976 hasta la puesta en marcha de la reforma y apertura, el peinado con rizos de China mantenía casi la misma forma. El trabajo se hacía en cadena. Por ejemplo, yo era quien manejaba las tijeras, mientras había personal encargado de secar el cabello. Luego yo hacía los rizos, y los hacía todos en forma de olas, todos en olas. En aquel entonces decíamos que si madre e hija paseaban juntas por la calle, no las podríamos distinguir si las veíamos desde atrás, debido a que se verían iguales. A partir del año 1978, los peinados de las mujeres chinas volvieron a ser variados. El corte habitual, sencillo y sin gracia, ya no podía satisfacer a las mujeres chinas. De nuevo, los rizos se convirtieron en moda, mientras que los peinados en forma de olas e incluso con formas más redondas también se extendieron rápidamente en el territorio chino. Otro peinado muy popular de ese entonces era el cabello liso y largo hasta los hombros, el cual era muy bien recibido entre las chicas jóvenes. Junto a eso, las cremas, aceites, pinzas y otros utensilios para el cabello también fueron conocidos por los chinos.
Déjame pensar desde cuándo teñir el cabello se hizo popular entre los chinos. Creo que ocurrió entre el año 1984 y el 1985. Fui a Shanghái para aprender a teñir el cabello. Vi que muchos tenían un mechón de color marrón o rojo en la parte delantera. Si el cliente paseaba por la avenida Nanjing, la más grande de Shanghái, muchos lo seguirían para ver el color de su cabello. Era muy curioso en aquel entonces, y muchos no entendían por qué el cabello podía tener esos colores. A medida que se dio el surgimiento de todos estos cambios, las peluquerías privadas aparecieron en China. Los salones privados atraen a muchos jóvenes porque tienen una comprensión especial y gusto por la moda. Desde las bebidas gratis hasta las tabletas electrónicas, los salones privados de la nueva generación están ampliando los servicios y renovando su concepto del oficio de la peluquería. Un salón de baja gama solo necesita de técnicas o trucos, pero uno de media gama requiere tanto de técnicas como de servicios. En un salón más elegante son indispensables las técnicas, los servicios y el ambiente. Además de los elementos que hemos mencionado antes, hay que sumar la interacción con los clientes. Si el cliente quiere, le puedo hacer un peinado a la moda. Le puedo ofrecer servicios completos. A muchas chicas les gusta el corte bob y les parece muy bonito. Francamente dicho, este peinado ya existía desde hace décadas. Lo llamábamos peinado hongo. El flequillo llega hasta aquí. Está caracterizado por la diversidad, en el cual diferentes personas tienen preferencias distintas. La existencia de los salones privados satisface las necesidades de los jóvenes, mientras que las peluquerías estatales tradicionales, como Xilian, siempre han mantenido los mismos servicios y el mismo entorno. Prefieren que los clientes esperen más tiempo en lugar de que el servicio sea malo y los clientes se quejen. Los clientes frecuentes dicen que Xilian les da una sensación de seguridad. Además, hoy en día solo los salones como Xilian ofrecen servicios tradicionales como afeitar la barba y cortar los vellos faciales. A los jóvenes les gusta visitar los salones privados. Los peluqueros de allí tienen habilidades poco prácticas, pero a los jóvenes les gusta. Como aquella señorita me pidió cortar su pelo, pero le dije que no, que debía ir al salón privado. Pero no va. ¿Lo llamas peinado de muchacha? Ella es joven, pero ya atiendo a pocos jóvenes, aunque a veces no tengo remedio. Insisten en que les atiendas. En este caso, no tengo otro remedio. Wu Yongliang ya tiene 76 años, pero aún está en muy buen estado físico. No es tan rápido como lo era antes, pero sigue siendo el maestro con las mejores técnicas. Afortunadamente, Xilian es una empresa estatal donde las relaciones tradicionales entre maestro y aprendiz se han podido conservar. En Xilian, Wu Yongliang tiene muchos aprendices. A pesar de que la enseñanza de peluquería ya se realiza de manera generalizada, pero al igual que todos los oficios, la peluquería no se aprende solamente leyendo y viendo las imágenes y láminas, sino que se domina a través de la práctica. Las técnicas de peluquería tardan tiempo en dominarse, y ese dominio no suele darse en las escuelas. Los aprendices tienen que practicar y trabajar junto a los maestros para aprender las técnicas. Mientras tanto, la calidad del peinado no se califica con números, sino que se siente con los dedos. Aunque las relaciones tradicionales entre maestro y aprendiz tienen muchos defectos, los lazos de este tipo están desapareciendo poco a poco. Este es el Parque de las Ruinas de la capital de la dinastía Yuan. Hace 600 años, la capital de China se encontraba en este lugar. Todas las madrugadas, a las 7, el maestro Wang y sus compañeros se presentan aquí, preparan los asientos e instrumentos para esperar a los clientes. Al igual que los peluqueros ambulantes, ellos prestan servicios sencillos y pragmáticos, como corte de cabello
afeitado de barba y limpieza de orejas. A veces, también ofrecen servicios de masaje si los clientes lo piden. Algunos clientes los visitan porque los maestros tienen habilidades muy buenas y solo cobran una décima parte de lo que cobran los salones. Otros vienen por sus recuerdos, sentados al sol, entre el olor al jabón y siendo atendidos por los experimentados maestros. Se sienten como si estuvieran en el mismo salón en el que se cortaban el cabello cuando eran niños.